Seguimos acá y tenemos en contacto directo a el diputado de la Asamblea Nacional Legítima, William Dávila. Con él vamos a estar conversando diversos temas de la realidad regional y nacional. Bienvenido, doctor William. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? ¿Cómo están por allá? Estamos muy bien, perfecto. Doctor, bueno. hay un aspecto importante que usted ha tocado esta semana y que me parece prioritario dentro de la agenda de opinión. Se trata del tema de nuestro reclamo territorial con Guyana. ¿En qué situación nos encontramos en este momento en Venezuela? Bueno, mira, hoy precisamente tuvimos sesión de la Asamblea, un acuerdo que yo propuse y se aprobó, porque dentro de un año debería el Estado venezolano presentar la contramemoria, que es la respuesta, vamos a decir así, a la demanda que hizo Guyana, en donde ellos presentaron su memoria el pasado 8 de marzo, donde ellos alegan que el laudo arbitral de 1899 es válido y que ahí ya se definieron los límites entre Guyana y Venezuela. Todos sabemos que el laudo arbitral nos despojó o pretendió despojarnos de más de 160.000 kilómetros, que es precisamente la zona que está en controversia. Siempre hemos considerado nosotros que ese laudo es írrito y en consecuencia por eso hemos hablado de que es una controversia. En este momento, desgraciadamente, el régimen de Nicolás Maduro, esta dictadura, que ha servido más bien para entregar fronteras, para dejar que grupos irregulares del narcotráfico y de la narcoguerrilla tomen la frontera, no ha tenido pues la voluntad ni la determinación desde hace tiempo de defender la zona en reclamación, de defender la pertinencia del Acuerdo de Ginebra y sobre todo ya que el caso está en la Corte, porque ya está allí, por omisión, por irresponsabilidad, por negligencia del régimen, el caso está en la Corte. Ha debido haberse hecho presente y sobre todo alegar todos los argumentos que tenemos jurídicos, históricos, políticos, en donde consideramos con bases y con documentos que salieron después en la mitad del siglo pasado, que ese laudo arbitral es írrito, que en consecuencia la solución tiene que ser por la vía del Acuerdo de Ginebra y no a través de la judicialización, que fue lo que hizo el secretario general de las Naciones Unidas. Y allí también hubo un error del régimen de no haber marcado al secretario general de las Naciones Unidas con expertos, con gente dedicada a ese tema, a los fines de evitar de que eso fuera llevado a la Corte Internacional de Justicia. Nosotros nunca hemos reconocido la jurisdicción de la Corte, pero ya el caso está en la Corte. En consecuencia, el no hacernos presente es quedarnos solos ante un juicio. Y esa es una grave irresponsabilidad de Maduro y en consecuencia es el responsable de cualquier consecuencia que allí suceda. Cosa que es evidente, este problema y esta desidia frente a la defensa de nuestras fronteras ha sido la constante en el gobierno chavista durante los 23 años que tiene. Hay una cosa que me parece que impulsó aún más esta situación actual, que fue que parece que el expresidente Hugo Chávez privilegió el voto que representaba Guyana en organismos internacionales antes de la defensa de la soberanía nacional. ¿Está usted de acuerdo con ese análisis? Por supuesto, él quiso privilegiar al CARICOM, los votos del CARICOM, que como tú has visto, o como se ha visto en las reseñas periodísticas y de la historia, más bien el CARICOM ha defendido a Guyana y Petrocaribe y todas esas dádivas que en el Caribe dio Maduro, dio Chávez, de nada ha revertido eso en favor de defender nuestra posición soberana en el Esequibo, sino que antes, por el contrario, el CARICOM más bien ha estado defendiendo a Guyana. Y aquí es bueno señalar lo siguiente, que esto no es un tema del país grande con respecto al país pequeño, esto no es un problema de un nuevo imperialismo caribeño o suramericano de parte de Venezuela, no, todo lo contrario. Venezuela incluso luchó y estuvo a favor de la independencia de Guyana. Ha habido apoyo alimentario, económico, político en momentos difíciles en la República Cooperativa de Guyana. Venezuela no ha estado impidiendo que Guyana, por ejemplo, tenga derecho a sus yacimientos y a sus recursos naturales. Lo que nosotros reclamamos es que, de acuerdo con el Acuerdo de Ginebra, todas esas explotaciones o exploración petrolera que ha habido en zona que está en controversia,
Eso no puede ser producto de una decisión unilateral de Guyana, y por eso nosotros también se lo hemos hecho saber a las empresas petroleras, a la Exxon y a otras empresas que están allí, que ellos están actuando en contra del derecho internacional, porque esa es una zona que está en controversia, es una zona que está en reclamación, y en consecuencia el Acuerdo de Ginebra, en el artículo primero, dice que eso no genera derecho, cualquier actividad unilateral que haga una de las partes del acuerdo, sino que todo lo contrario, tienen que hacerse de mutuo acuerdo explotaciones que puedan ocurrir en los terrenos, en las zonas en reclamación. Y eso no lo ha hecho Guyana. Guyana siempre ha buscado evadir el Acuerdo de Ginebra. Ellos han desconocido siempre el Acuerdo de Ginebra, ellos han reconocido el lado arbitral, y ahí es donde comienza el problema, porque nosotros con el Acuerdo de Ginebra, que en 1966 se firmó, allí se estableció que el mecanismo de solución era buscando la fórmula que fuera de mutuo, la fórmula más satisfactoria para las partes, y no el método judicial, que es lo que dice Guyana, que el Acuerdo de Ginebra cede las partes al secretario general de las Naciones Unidas la facultad de determinar los medios sobre los cuales, si las partes no llegan a un acuerdo, en este caso sería la Corte Internacional de Justicia, resolvería el problema, y eso no es así, porque la jurisdicción no la genera un artículo del Acuerdo de Ginebra. La jurisdicción es producto de un tratado mediante el cual en 1948 en Bogotá firmaron los países, Venezuela no lo firmó, precisamente por el tema de la reclamación, y los países entonces, según el tratado, llegan a acuerdos para aplicar la jurisdicción. En el caso de Venezuela, con respecto a la Corte, eso no ha ocurrido. Nosotros seguimos insistiendo, ya el caso está a nivel de la Corte, y por eso que hoy en la Asamblea nuestra posición es que se debe convocar a expertos nacionales, a expertos internacionales, a todo el país, porque este no es un tema politiquero, este es un tema de Estado, en donde nos afecta a todo el país, y el ADN venezolano siempre ha estado identificado con Guyana, con la zona de reclamación. Diputado, es verdad, es un tema de Estado, en donde en este momento, o desde hace mucho rato, ya deberían estar convocados todos los factores que puedan aportarle algo a la defensa de los intereses de Venezuela. Sin embargo, observamos que el gobierno actúa con apatía frente a esto, ni siquiera ha convocado a especialistas de cualquier tipo en esta materia para poder conformar el Dream Team venezolano que nos defienda ante la Corte. Y mira, el problema es que como el régimen, acuérdate que Maduro, pero cuando comienza el periodo de él en el año 99, en los 2 primeros años él mantuvo la posición que siempre habían sostenido los gobiernos democráticos. Él cambia después de una visita que hace en Georgetown y declaraciones que dice, en donde señala que la controversia y el Acuerdo de Ginebra había sido producto de las presiones del imperialismo, que quería tumbar a Gagán, que era un presidente de izquierda en Guyana, y que la zona en controversia, la reclamación y lo que había sucedido era producto de esas presiones, y al mismo tiempo que él no tenía ningún tipo de problema si los yacimientos y los recursos naturales existentes en la zona de reclamación fueran explotados por guyaneses y fueran beneficiarios todas las empresas y el pueblo de Guyana. O sea, ahí él empezó a bajarle la presión a la reclamación, cambió el discurso republicano, en donde nosotros siempre hemos venido planteando que a través del Acuerdo de Ginebra se le buscara una solución. Entonces, claro está, desde el año 2004 aproximadamente, Chávez y después Maduro dejaron por completo. No olvidemos que la geopolítica de La Habana apoyó a Guyana en las pretensiones sobre la zona del Esequibo, no a Venezuela. En el año 80, vamos a decirte, el canciller de Cuba de la época, y además el propio Fidel Castro, declaró a favor de Guyana y en contra de los intereses de Venezuela. Venezuela, estos 22 años de dictadura, no se ha manejado bien este asunto porque ideologizaron la política exterior, se dejaron llevar por una serie de intereses y no le dieron importancia al tema del Esequibo, lo vieron como algo lejano, que cada vez que se habla del Esequibo es porque hay una situación, porque hay una noticia, como en este momento, porque la Corte Internacional de Justicia le da un año a Venezuela para que responda a la contrademanda, pero de resto
cuando pasan esas cosas, más nunca la gente se acuerda del Esequibo. Más bien nosotros en la Asamblea Nacional, yo presido la comisión mixta, hemos sido consecuentes y sistemáticos porque se trata de la integridad de nuestro territorio. Se trata de riqueza que están allí para las futuras generaciones de venezolanos. Y se trata de la fachada atlántica, la salida al Atlántico, de la zona de Bolívar hacia abajo, que nunca ha estado en la reclamación. Y Guyana pretende cercarnos a nosotros la salida hacia el Atlántico. Eso es sumamente grave. Por eso la importancia que ha tenido en su momento el patrullaje de la Armada venezolana en la fachada atlántica para ejercer soberanía, porque la fachada atlántica nunca ha estado en controversia. Hay un elemento importante, diputado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los próximos pasos? Tenemos que esperar el año para dar respuesta. ¿Cuál es la posición que usted cree debe tener el Estado venezolano en este momento frente a esta realidad? Mira, hay que hacerse presente ante la Corte. Nosotros tenemos suficientes razones históricas, jurídicas y políticas para rechazar por completo el laudo arbitral, que es la parte esencial de la demanda de Guyana. Ellos están demandando que el laudo tiene vigencia y que en consecuencia los límites están fijados. Y nosotros, como ya lo he dicho, históricamente hemos demostrado que ese fue un laudo reminiscencia del colonialismo de la época que nos despojó de cerca de 160.000 kilómetros. Yo creo que hay que hacerse presente, deben convocarse a expertos nacionales e internacionales y preparar esa contrademanda y pelear en el juicio, porque el juicio está ahí, y ejercer todas las presiones políticas. Nosotros hicimos el año pasado, como lo acabo de informar, un juicio paralelo en La Haya, en donde invitamos expertos internacionales. Fíjate, lo hicimos nosotros, no lo ha debido haber hecho el régimen. Lo hicimos nosotros, que contactamos a todos esos expertos y de allí, de ese juicio, 4 magistrados de la Corte Internacional de Justicia decidieron no votar la decisión reconociendo la jurisdicción de la Corte, o sea que tuvo influencia. Y 2 magistrados que votaron a favor lo hicieron bajo observación. Eso no lo hizo el régimen. El régimen ha sido indolente, ha sido irresponsable y no le ha dado la cara al asunto como lo está haciendo ahorita, que no le está dando la cara a este año, desde ahora hasta el 8 de marzo del próximo año, donde se deben llamar a todos los sectores para preparar esa contrademanda y convocar al país nacional. Hay un aspecto que empieza a sonar en este momento, la presencia de una migración venezolana en el territorio de Guyana. Incluso vimos cómo nuestros indígenas han tenido que atravesar, irse hacia el Esequibo buscando una alternativa frente a la realidad país que viven. Ese elemento también se está tomando en cuenta, esa leve pero persistente migración venezolana hacia ese país. Bueno, mira, es que ese es un problema global, ¿no? Son cerca de 6 millones de venezolanos por todas partes del mundo. Guyana está ahí cerca. Y nosotros ahí tenemos que tener mucha precisión, ¿no? De que no vaya a haber actitudes xenófobas contra los venezolanos por la reclamación, precisamente, por estas posiciones que nosotros hemos sostenido. No hemos tenido informaciones, ¿no?, que eso esté ocurriendo, ¿no? Pero hay que estar pendientes y sobre todo estar muy de brazo con la ACNUR, con las Naciones Unidas, con la Organización Internacional de Migración, la OIM, porque nosotros debemos evitar y denunciar cualquier actitud hostil que vaya contra los casi 200.000 aparentemente venezolanos que se encuentran en esa zona. Bueno, diputado, muchas gracias. De verdad que nos ha dado una muy buena perspectiva de este tema que es histórico, pero que es realidad viva del país. Muchas gracias, diputado. Mira, William Dávila. Tú te pones a ver, tenemos ese problema ahí, y tenemos el problema fronterizo ahí en el norte de Santander, 2.200 kilómetros, el eje Arauca-Apure, en donde ahí no existe Estado. O sea, nosotros no hemos tenido una política de frontera, sino de convivencia con grupos irregulares. Y hemos venido desilvanando el país, el régimen, mejor dicho. Bueno, muchas gracias, diputado. Muchas gracias por haber estado en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Gracias.